Con este vídeo pretendo mostrar el tratamiento estadístico de las variables cuantitativas continuas. Concretamente voy a detallar cómo se organizan y se presentan. La variable que se estudia es la estatura. Empezamos organizando la información y de nuevo utilizaremos la misma tabla. Recordamos que aquí se ponían las modalidades de la variable, que en este caso, al ser cuantitativa continua y la estatura, hay que organizarlas en intervalos. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera de las observaciones que tenemos es que alguien mide 1,55. Entonces organizamos en un intervalo todas las respuestas que se han dado dentro del intervalo que va desde 1,55 hasta 1,60. En el siguiente de 1,61 a 1,65, de 1,66 a 1,70, de 1,71 a 1,75 y así sucesivamente hasta el 1,90, que es la estatura más alta que nos han puesto. Esta es una manera de organizar la tabla y he elegido esta porque creo que a vosotros os va a resultar mucho más sencillo. Pero otra manera de ponerla sería, igual que terminamos aquí con el 1,60, podríamos empezar aquí con 1,60 también. Lo que pasa es que, claro, si hay una observación que corresponde justamente al 1,60, ¿dónde la contabilizo? ¿En este intervalo de frecuencia o en este otro? Pues para ello se emplean los corchetes o los paréntesis, que es un símbolo matemático que el corchete indica que si tenemos una observación del 1,60 y tenemos el corchete aquí, esa observación sería contabilizada en este intervalo. Y si en vez de tener corchete lo que tenemos es paréntesis, eso indica que ese 1,60 no se contabilizaría en este, sino que se contabilizaría en este otro, que es el que llevaría el corchete. Ya digo, simplemente eso es una mera observación porque a vosotros he decidido ponerlo de esta manera porque creo que os va a resultar más sencillo. Es decir, si hay un 1,60 lo contamos aquí y ya si hay un 1,61 lo contamos en la siguiente intervalo. Seguimos completando la tabla y la siguiente de las columnas era la frecuencia absoluta, que se llaman exactamente igual que en las variables cuantitativas discretas y en las variables cualitativas, y estos datos que tenemos aquí, ¿qué es lo que dice? Quieren decir que hay 6 personas que han contestado que miden entre 1,55 y 1,60. Hay 14 personas que han contestado que miden entre 1,61 y 1,65. Otras 14 entre 66 y 70, 9 en el siguiente intervalo, 10, 4 y 2, y el tamaño total de la población que contestó a esta pregunta fue de 59 personas. La tabla se sigue completando igual, tendríamos ahora las frecuencias relativas, recordamos que eran 6 de 59, después teníamos las frecuencias relativas porcentuales, donde hacíamos la división y multiplicábamos por 100, o sea, esto se interpreta como un 10,16 o 17% de la población miden entre 1,55 y 1,60. La siguiente sería las frecuencias absolutas acumuladas, donde íbamos acumulando, o sea, este 53, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Pues que hay que 53 personas que miden entre 1,55 y 1,80, que es toda la acumulación de intervalos que tenemos hasta aquí. Y la última era la frecuencia, la penúltima es la frecuencia relativa acumulada y ya la última la frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿vale? Es todo exactamente igual que en los casos anteriores, solo que aquí los datos son de naturaleza continua, por eso lo que tenemos son intervalos y no valores sueltos como teníamos en los ejemplos anteriores. Una vez que ya hemos organizado la información en la tabla, ahora vamos a pasar a presentarla mediante el histograma que se llama ahora. En la variable cuantitativa discreta teníamos el diagrama de barras. ¿Por qué era diagrama de barras? Porque eran como puntitos independientes, 0 hermanos, 1 hermano. Pero aquí, al ser intervalos continuos, en vez de diagrama de barras se le llama histograma por lo siguiente. ¿Veis que tenemos desde el 1,55 hasta el 1,60? Pues ya no ponemos una barrita, sino que ponemos un rectangulito que va desde el 1,55 hasta el 1,60 con una altura de 6. Esta rayita que hay aquí chiquitina diréis que ¿eso qué es? Pues eso lo que quiere decir es que yo no voy a poner aquí todas las unidades que hay hasta que yo llego al 1,55, porque aquí se supone que estaría el 0. Entonces ponemos esta especie de rayita como diciendo, oye, que aquí hay más cosas, pero a nosotros en esta muestra concreta pues no nos interesan. Por eso empezamos justamente en el 1,55, que es el extremo inferior de las modalidades de la variable, ¿vale? Entonces del 1,55 al 1,60 levantamos un rectangulito de altura 6 y si siguiéramos vemos como el siguiente sería desde el 1,61 hasta el 1,65, una altura de 14 y así sucesivamente con todos los demás, del 1,66 al 70, 14, 9, 10, 4 y 2. Y vamos observando cómo tenemos ahora. Podemos decir como que las barritas están pegadas. El otro día eran barritas sueltas y hoy son barritas pegadas o rectangulitos porque la variable es continua. Entonces su nombre no es diagrama de barras, sino que es histograma. A continuación podemos hacerle también su polígono de frecuencia y en este caso sería exactamente igual que en la variable cuantitativa discreta. Cogemos los extremos
la mitad del intervalo y unimos con un polígono, ¿de acuerdo? Después también podíamos organizar la información en el diagrama de sectores. La manera de hacerlo sería exactamente igual, lo único que cambia es las leyendas. Pues aquí el rosa es no 0 hermanos, sino desde 1,55 hasta 1,60 y así sucesivamente. Y luego, claro, tenemos el histograma de frecuencias acumuladas, donde cogeríamos, en vez de esta columna, para representar lo que es lo que hay en el histograma, cogeríamos la de las frecuencias acumuladas, ¿vale? Que es la que ponemos aquí. Entonces vamos viendo cómo esta siempre lleva un aspecto que sube hasta que llega a una altura del total de la población. Con esto doy por concluido el tratamiento estadístico de las variables cuantitativas continuas. En los próximos vídeos completaré el estudio de las medidas de centralización y dispersión de estos datos, lo que nos llevará a resumir toda esa información.